Bien, imaginaos por un momento que estamos en el taller, en clase, y que cogemos la pata de una mesa y la partimos por la mitad. Tendríamos dos trozos de hierro. Imaginaos ahora que cogemos uno de esos trozos de hierro y lo volvemos a partir por la mitad. Tendríamos otros dos trozos de hierro más pequeños todavía. Lo que yo os quiero plantear es lo siguiente. Yo podría seguir partiendo esos trozos de hierro por la mitad de manera indefinida, o llegaría un momento en el que me encontraría con la partícula más pequeña de hierro que existe, que si ya la partiera yo por la mitad ya no sería hierro, sería otra cosa. Bueno, para verlo vamos a acercarnos a una pata. Lo que vemos aquí es que efectivamente existe una partícula que es la partícula más pequeña de hierro que pueda existir. Si yo la parto por la mitad ya deja de ser hierro, ya es otra cosa. Esta partícula más pequeña es lo que se llama un átomo. En los átomos hay tres tipos de partículas. Hay unas partículas un poco más grandes, que yo las he pintado aquí de color azul y de color verde, que están en el centro, en lo que se llama el núcleo del átomo, y alrededor, girando, hay unas partículas más pequeñas, que yo las he pintado de rojo. Dentro del núcleo, estas partículas que yo he pintado de color verde se llaman neutrones, las partículas de color azul son los protones, y por último, estas partículas más pequeñas que están dando vueltas se llaman electrones, y por su nombre podéis imaginar que tienen bastante que ver con la electricidad. Si yo intentara acercar uno a otro, me sería muy complicado porque los electrones se repelen, no quieren estar juntos uno de otro. Si yo intentase juntar dos protones, me costaría bastante porque tampoco quieren estar juntos, se repelen también. En cambio, si acercamos un protón a un electrón, en este caso lo que pasa es que se atraen, no se repelen, sino que ellos solos se pegan. A esta propiedad por la cual dos electrones se repelen, dos protones se repelen y un protón y un electrón se atraen, se le ha llamado carga eléctrica, como podía habérsele llamado de cualquier otra manera. También se ha acordado decir que los electrones tienen carga eléctrica negativa y los protones carga eléctrica positiva. Podría perfectamente haber sido al revés, es una convención. Entonces lo que se dice es que cargas de igual signo se repelen y cargas de distinto signo se atraen. El neutrón se llama así porque tiene carga neutra, no tiene carga ni positiva ni negativa. Dicho esto, no sé si hay algo aquí que os llame la atención en este átomo. Como podéis observar, hay dos protones pegados y hemos dicho que se repelen. Están ahí pegados gracias a que los neutrones, las partículas que he pintado de color verde, son una especie de pegamento, que pegan a los protones entre sí con una fuerza mayor de la que ellos se repelen. El núcleo del átomo que dibujamos antes y lo pusimos como ejemplo de átomo de hierro en realidad no es hierro. Un átomo que tiene dos neutrones y dos protones es de un elemento que se llama helio, es un gas. Esto que yo voy a hacer en realidad no se puede. Si yo fuera capaz de poner un protón y un neutrón más en este átomo, habría convertido mi átomo de helio en otro elemento que se llama litio. Si pusiera otro protón y otro neutrón, sería otro elemento que se llama berilio. Si añado otro, tendría un átomo de boro. Si añado otro más, sería un átomo de carbono. Si añado otro más, un átomo de nitrógeno. Y si añado otro más, sería un átomo de oxígeno. Fijaros que si yo fuera capaz de hacer esto, sería capaz incluso de fabricar oro. Por el contrario, en un átomo sí es relativamente fácil quitar o poner electrones. Si yo a este átomo de aquí le quito un electrón, me queda un átomo que tiene una carga total positiva. Tiene dos cargas positivas en el núcleo, una negativa de un electrón, en total queda una carga positiva. Si en cambio yo a este átomo le añado un electrón de más, que es también fácil de hacer, sería un átomo con carga negativa. Dos cargas positivas y tres negativas, tendría una carga negativa. Seguro que todos habéis hecho alguna vez este experimento. Frotar un bolígrafo con un trozo de ropa o con el pelo y luego acercarlo a un papel y ver cómo el papel se queda pegado en el bolígrafo. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Cuando yo froto el bolígrafo, en este caso en un trapo, lo que estoy haciendo es arrancar electrones de los átomos del trapo. De esta forma, los átomos del trapo quedan cargados positivamente y los átomos del bolígrafo quedan con carga negativa. Cuando yo arrimo el bolígrafo al papel, ¿qué ocurre? Las cargas negativas del bolígrafo repelen a los electrones de la parte del papel que está en contacto con él. Estos electrones se van al otro extremo y por lo tanto los átomos del papel en contacto con el bolígrafo quedan con carga positiva. Carga positiva y carga negativa se atraen, el papel se queda pegado en el boli. Vamos a hablar de las cargas en movimiento y de las magnitudes eléctricas relacionadas con ellas. Evidentemente, las cargas que van a estar en movimiento son los electrones, que son las partículas que son fáciles de quitar y poner en los átomos. Se llama corriente eléctrica al paso de los electrones a lo largo de un cuerpo.
De hecho, cuando nos da un calambre lo que sentimos es el movimiento de los electrones saltando de un átomo a otro de nuestro cuerpo. La corriente eléctrica puede ser más grande, como en la imagen de arriba, o más pequeña, como en la de abajo, dependiendo de cuántos electrones estén en movimiento. Llamamos intensidad de corriente a la cantidad de electrones que pasan en un segundo. La intensidad se mide en amperios. No se mide directamente en electrones por segundo porque los valores normales de intensidad rondan los miles de billones con B o los trillones de electrones por segundo. Números tan grandes no nos cabrían ni en la calculadora. Un amperio equivale a 6 trillones, 241.509 billones, 629.152 millones, 650.000 electrones por segundo. Los electrones no se mueven porque sí, saltando de un átomo a otro y dando lugar a una corriente eléctrica. Si así fuera, nos podría dar un calambre en cualquier momento, sin necesidad de meter el dedo en ningún enchufe. Para provocar una corriente eléctrica podríamos, por ejemplo, poner cargas positivas en un extremo del cable. Estas cargas van a atraer a los electrones del cable hasta ese extremo, les van a dar la energía suficiente para moverse hasta allí. Pero al llegar ahí cesaría el movimiento y no tendríamos una corriente eléctrica, sino electricidad estática, como vimos en el vídeo anterior. Si queremos tener una corriente eléctrica necesitamos tanto cargas positivas en un extremo del cable como una fuente de electrones o cargas negativas en el extremo opuesto. De esta manera tendremos por un lado las cargas positivas que atraen a los electrones, que les dan la energía para moverse, y por otro suficiente cantidad de electrones como para que se produzca un movimiento continuo, una corriente eléctrica. Por eso es por lo que las pilas tienen dos polos, uno positivo y otro negativo, o los enchufes dos agujeros. A la energía que hay que dar a los electrones para que se muevan y den lugar a una corriente eléctrica se le llama voltaje, en honor a Alessandro Volta, el inventor de la pila. El voltaje se mide en voltios. Nos queda por ver una última magnitud relacionada con la corriente eléctrica. Se llama resistencia eléctrica a la oposición que pone un cuerpo a que los electrones pasen por él. Por ejemplo, a los electrones les costará mucho menos trabajo atravesar un cable ancho y corto que uno largo y fino. El primero tiene menos resistencia eléctrica que el segundo. También hay materiales que tienen menos resistencia que otros. Los materiales que, como los metales, tienen resistencias eléctricas muy bajas se llaman conductores. Y aquellos otros que, como los plásticos, tienen resistencias eléctricas altísimas, se llaman aislantes. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. El símbolo del ohmio es la letra griega omega. Fijaos que si fuese la O y yo quisiese escribir 20 ohmios, en realidad lo que leería sería 200. Por eso es por lo que se emplea la letra omega. En un circuito eléctrico sencillo, como este que tiene una pila y una bombilla, el voltaje lo proporciona la pila. La resistencia eléctrica en este caso está en la bombilla. El cable también tiene resistencia, pero es tan pequeña que podemos despreciarla. Podemos considerar que es cero sin cometer un gran error. Fijaos que la bombilla, igual que la pila tiene dos polos, tiene dos bornes o dos conexiones. Una que se conecta al polo negativo para que entren los electrones y otra por la que salen los electrones hacia el polo positivo de la pila. Por último, la intensidad está recorriendo el circuito. Los electrones van desplazándose desde el polo negativo al positivo de la pila. Por cierto, ¿cómo creéis que viajan los electrones en este circuito? Puede que salgan del polo negativo, atraviesen la bombilla haciéndola lucir y luego acaben todos en el polo positivo. O quizás los electrones salen del polo negativo, en la bombilla algunos se gastan para producir la luz y el resto llegan al polo positivo. O a lo mejor los electrones salen del polo negativo, en la bombilla se gastan todos y ninguno llega al polo positivo. Bueno, evidentemente la respuesta correcta es la primera. Los electrones no se gastan, lo que hacen es perder energía al atravesar la bombilla. Esta energía que pierden se convierte en luz, pero todos los electrones llegan al polo positivo. Es algo parecido a lo que sucede cuando un objeto está en alto. La Tierra lo atrae con la gravedad, igual que el polo positivo atrae a los electrones. Al dejarlo caer y llegar al suelo, el objeto ha perdido su energía, que en este caso se ha convertido en energía mecánica, por tanto el objeto como el suelo se han deformado ligeramente, pero en ningún caso el objeto se ha gastado. Fijaos, el nombre de los ohmios, con lo que se mide la resistencia eléctrica, se puso en honor a Georg Simon Ohm. Ohm era un profesor de matemáticas en un instituto alemán. A él no le gustaba tanto dar clase como investigar, pero hasta muy avanzada edad no consiguió un puesto de profesor de universidad, así que mientras daba clase en el instituto se dedicó a investigar por su cuenta. Lo que investigaba era la corriente eléctrica, y se dio cuenta de que ocurría lo siguiente. Cuanto mayor es el voltaje, la intensidad será
mayor. Y cuanto mayor es la resistencia, la intensidad es menor. A esto se le llamó la ley de Ohm. Vamos a verla en estos circuitos. He dibujado la resistencia eléctrica como un rectángulo. Podría ser una resistencia como estas, que se utilizan en electrónica, pero podría ser también, por ejemplo, una bombilla, que tienen también una resistencia eléctrica. ¿Por cuál de estos dos circuitos pensáis que circula una mayor intensidad? Los dos tienen igual resistencia eléctrica, por lo que, de acuerdo con la ley de Ohm, circulará una mayor intensidad porque tiene un voltaje más alto, es decir, por el segundo. Y ahora en estos otros dos circuitos, ¿por cuál pensáis que va a circular una mayor intensidad? Los dos tienen el mismo voltaje, por lo que según la ley de Ohm, por el primero, que tiene menor resistencia eléctrica, circulará una mayor intensidad. ¿Y qué ocurre ahora en estos dos circuitos? ¿Por cuál de los dos va a circular mayor intensidad? Ahora uno tiene mayor voltaje, pero también mayor resistencia. El de menor voltaje tiene una resistencia menor. Ahora la cosa no resulta tan evidente, aunque si lo pensáis un poco quizás deis con la respuesta. Bien, el mérito de Ohm no estuvo en darse cuenta de que a mayor voltaje había una mayor intensidad y a mayor resistencia eléctrica una menor intensidad. Su verdadero mérito estuvo en dar una expresión matemática a esta ley. Esta expresión matemática de la ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia eléctrica. De acuerdo con este enunciado de la ley de Ohm, por el primer circuito circula una intensidad de 4,5 voltios dividido entre un ohmio, que son 4,5 amperios. Y por el segundo una intensidad de 9 voltios dividido entre 3 ohmios, que son 3 amperios. En este caso, circula una mayor intensidad por el primer circuito. Los circuitos en serie y en paralelo. Fijaos en los dos circuitos que tenemos aquí. Los dos tienen dos bombillas, cada una con su resistencia eléctrica y una pila. Las bombillas ahora mismo están apagadas porque las he aflojado. En el primer circuito, el de la izquierda, las bombillas están colocadas una detrás de la otra. Los electrones que salen del polo negativo de la pila deben atravesar las dos bombillas para poder llegar al polo positivo. Esta manera de conectar las bombillas, una detrás de la otra, se llama en serie. Este es, por lo tanto, un circuito en serie. En el circuito de la derecha, daos cuenta de que los electrones que salen del polo negativo de la pila bien pasan por una bombilla o bien pasan por la otra para llegar hasta el polo positivo. En ningún caso pasan por los dos. En el circuito hay una bifurcación que permite ir a una bombilla o a la otra. Esta forma de conectar las bombillas se llama en paralelo. Bueno, pues quiero preguntaros una cosa. ¿En cuál de los dos circuitos pensáis que las bombillas van a lucir con más intensidad? O quizá luzcan en los dos igual. Pensadlo a ver como pista. Os puedo decir que lucirán más aquellas bombillas que estén atravesadas por una mayor intensidad de corriente. Bien, pues vamos a ver los dos circuitos, a ver cómo puedo calcular la intensidad en cada uno de ellos. En los dos circuitos tengo una pila, que como es de petaca me da un voltaje de 4,5 voltios, y 4,5 voltios aquí. En los dos tengo también dos bombillas, cada una de ellas con su resistencia. Las voy a llamar R1 y R2. Las he medido y sé que las bombillas tienen una resistencia de 15 ohmios cada una. Por último, por cada circuito circula una intensidad I, que es la que tenemos que calcular. Por aquí y también. En uno de los dos circuitos esta intensidad va a ser mayor que en el otro y en él será en el que las bombillas brillen más. Vamos a ver una diferencia entre los circuitos en serie y en paralelo. En el circuito en paralelo, a la derecha, al llegar a la bifurcación, la intensidad se divide. Parte de los electrones van por la bombilla de arriba y otra parte por la de abajo. Tenemos, por lo tanto, dos intensidades, I1 e I2. Cuando vuelven a juntarse I1 e I2, vuelvo a tener I, que evidentemente es igual a I1 más I2. Es decir, en un circuito en paralelo, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades. En cambio, en serie la intensidad es la misma en todo el circuito. Sin embargo, las resistencias no están sometidas al voltaje de la pila, en este caso los 4,5 voltios. Fijaos, aunque esto no es muy correcto, voy a suponer que en el polo negativo de la pila los electrones tienen una energía de 4,5 voltios. Cuando llegan al polo positivo la han perdido, tienen 0 voltios. Cada vez que atraviesan una resistencia pierden
parte de esa energía, que en este caso se convertirá en luz, puesto que las resistencias son bombillas. Bien, como dijimos en el vídeo anterior, vamos a suponer que el cable no tiene resistencia, por lo que entre estos dos puntos hay un voltaje de 4,5 voltios. Esto quiere decir que estos 4,5 voltios se los reparten entre las dos bombillas. Vamos a llamar V1 al voltaje de la bombilla 1 y V2 al voltaje de la bombilla 2. Es evidente que V, el voltaje total, es igual a V1 más V2. Es decir, en un circuito en serie, a las resistencias les atraviesa la misma intensidad, pero el voltaje se lo reparten, siendo el voltaje total la suma de los voltajes de cada resistencia. Y en un circuito en paralelo, las resistencias están sometidas al mismo voltaje, que es el de la pila, y la intensidad total es la suma de las intensidades de cada resistencia. Bien, vamos a empezar calculando la intensidad en el circuito en serie. Por la ley de Ohm, yo sé que I es igual a V partido por R. Pero aquí tengo dos resistencias, R1 y R2. Tendría que saber cuál es la resistencia que es equivalente a esas dos. Si yo quitara estas dos resistencias, las dos bombillas, y pusiera una sola, con la que consiguiera que la intensidad que circula por el circuito fuera la misma, esa sería la resistencia equivalente. Para calcular la resistencia equivalente me va a ser muy útil esta expresión de V1, de V es igual a V1 más V2. Fijaos, por la ley de Ohm, V es igual a I por R. Por lo que V1 va a ser igual a I por R1 y V2 va a ser igual a I por R2. Entonces tendré que I por R, que es el voltaje total, va a ser igual al voltaje al que está sometida la bombilla 1, que es I por R1, más el voltaje de la bombilla 2, I por R2. Aquí puedo simplificar dividiendo por I y me queda que R es igual a R1 más R2. Es decir, en un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. En nuestro caso, R va a ser igual a 15 ohmios más 15 ohmios, que es igual a 30 ohmios. Bien, pues ya solo me quedaría calcular la intensidad que circula por el circuito con la ley de Ohm. I es igual a V partido por R, que es igual a 4,5 voltios entre 30 ohmios, que es igual a 0,15 amperios. Además, ya que conozco la intensidad, podría calcular también el voltaje al que está sometida cada resistencia, que en este caso, como las dos son iguales, va a ser el mismo. V1 va a ser igual a I por R1, que es igual a 0,15 amperios por 15 ohmios, lo que es igual a 2,25 voltios, que es exactamente la mitad de los 4 voltios y medio que me da la pila. V2 sería exactamente igual. En un circuito en paralelo es fácil calcular la intensidad que atraviesa cada bombilla directamente con la ley de Ohm. Como I es igual a V partido por R, I sub 1 va a ser igual a V partido por R1, que es igual a 4,5 voltios entre 15 ohmios, que es igual a 0,3 amperios. E I sub 2 lo mismo, I sub 2 es igual a V partido por R2, igual 4,5 voltios entre 15 ohmios, que es igual a 0,3 amperios. Como podéis ver, aquí a las bombillas les atraviesa el doble de intensidad que en el circuito en serie, por lo que las bombillas en un circuito en paralelo brillarán el doble que en un circuito en serie. Fijaos que además la intensidad total de este circuito, que es I igual a I sub 1 más I sub 2, es igual a 0,3 amperios más 0,3 amperios igual 0,6 amperios. La intensidad total de un circuito en paralelo es 4 veces más grande que en un circuito en serie. Aquí teníamos 0,15 amperios, aquí tenemos 0,6 amperios. La pila se va a gastar 4 veces más rápido. Por lo tanto, la resistencia equivalente a R1 y R2 en un circuito en paralelo será 4 veces más pequeña. Recordad que a menor resistencia, mayor intensidad. Hay una forma de comprobarlo. Para calcular la resistencia equivalente a este circuito voy a usar también esta expresión de I es igual a I sub 1 más I sub 2. Como I es igual a V partido por R, I es igual a V partido por R1 y I sub 2 es igual a V partido por 2, tendremos que
V partido por R es igual a V partido por R1 más V partido por R2. Si simplificamos dividiendo por V, nos queda que 1 partido por R es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Esta es la fórmula que se emplea para calcular resistencias equivalentes en los circuitos en paralelo. Si sustituyo los valores de mi circuito, tengo que 1 partido por R es igual a 1 partido por 15 ohmios más 1 partido por 15 ohmios, que es igual a 2 partido por 15 ohmios. Haciendo la inversa en los dos términos, tengo que R es igual a 15 ohmios partido por 2, que es igual a 7,5 ohmios, que es efectivamente la cuarta parte de los 30 ohmios del circuito en serie. Bueno, pues vamos finalmente a comprobar si efectivamente las bombillas lucen el doble en el circuito en paralelo. Voy a apretar una bombilla en el circuito en serie. No se enciende. Bien, fijaos que no se enciende porque al estar la otra bombilla aflojada, los electrones no pueden llegar hasta el polo positivo de la pila. Tengo que apretar las dos bombillas para que el circuito funcione. Ahí lo tenemos. En un circuito en serie, si se funde una de las bombillas, la otra se va a apagar también. En el circuito en paralelo, al apretar una bombilla, se enciende. Los electrones, en este caso, sí pueden llegar hasta el polo positivo aunque la otra bombilla esté apagada. La voy a apretar también y comprobad que ciertamente las bombillas en paralelo lucen el doble que en serie. Así pues, las principales diferencias entre un circuito en serie y uno en paralelo son que en el circuito en serie la intensidad es la misma en todo el circuito, mientras que el voltaje es la suma de los voltajes de cada resistencia. Mientras que en el circuito en paralelo, el voltaje de todas las resistencias es el mismo, mientras que es la intensidad la que es la suma de las intensidades de cada resistencia. Además, en un circuito en serie, la resistencia equivalente siempre va a ser mayor que cualquiera de las resistencias que hay en el circuito. Esto es lógico, puesto que los electrones deben atravesarlas todas, primero una y luego otra. En cambio, en un circuito en paralelo, la resistencia equivalente va a ser siempre menor que cualquiera de las resistencias. Y esto también es lógico. Fijaos que si yo aflojo una bombilla, los electrones van del polo negativo al positivo de la pila por una carretera de un solo carril. Si enciendo de nuevo la otra bombilla, ahora van por una carretera de dos carriles. La resistencia va a ser menor. Vamos a hablar de los elementos de los circuitos. Ya hemos visto algunos circuitos, así que ya sabréis que un circuito eléctrico no es más que un camino que recorre una corriente eléctrica. En un circuito podemos encontrar tres tipos de elementos. Desde luego hace falta algo que proporcione voltaje, es decir, energía para que los electrones se muevan. A estos elementos que proporcionan voltaje se les llama generadores, y un ejemplo de generador es la pila. Además, hay otros elementos que, como la bombilla, transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. A estos elementos se les llama receptores. Y por último, hay un tipo de elementos que lo que hace es permitir controlar y dirigir la corriente eléctrica a lo largo del circuito. A estos elementos, como por ejemplo es este interruptor, se les llama dispositivos de control. Los generadores, como hemos dicho, son los elementos que proporcionan energía eléctrica. Son los que dan energía a los electrones para que se muevan. Un ejemplo de generador es la pila, y de pilas quiero hablaros un poquito. En el año 1800, Alessandro Volta, que es quien da nombre al voltaje y a los voltios, inventó la pila. Él se dio cuenta de que al poner dos metales diferentes en contacto, se producía una diferencia de potencial, es decir, un voltaje. Esto se debe a que entre los dos metales se produce una reacción química que libera electrones. Una pila de volta sencilla está formada por dos discos, de dos metales distintos, por ejemplo, cobre y zinc. Entre ellos hay que poner un trapo o un cartón empapado en una solución salina para que se pueda producir la reacción química. Se puede construir una pila con arandelas que están recubiertas de zinc y monedas de cobre. Si pongo una bayeta mojada en una solución salina entre las dos, consigo un voltaje de aproximadamente 1 voltio. La moneda de cobre es el polo positivo y la arandela de zinc el polo negativo. Para conseguir voltajes mayores, lo que hizo Volta fue poner muchas de estas unidades una encima de otra, conectándolas en serie. El polo positivo de una se conecta con el negativo de la siguiente. Si recordáis, en serie los voltajes se suman, por lo que de esta manera podemos conseguir voltajes bastante grandes.
Al poner las unidades una encima de otra, lo que hacemos es apilarlas, es decir, hacemos una pila, y de ahí les viene el nombre. En este caso, esta pila proporciona más de 40 voltios. Estas pilas, aunque den un voltaje muy alto, no son capaces de proporcionar muchos electrones, porque la reacción química no es lo suficientemente rápida. Esto quiere decir que cuando la pila se conecta a algo, el voltaje se viene abajo y proporciona una intensidad pequeña. Esta pila, a pesar de sus más de 40 voltios, no es capaz de encender ni siquiera una bombilla, todo lo más enciende un pequeño LED. Al conectarla, el voltaje de la pila cae de los más de 40 voltios a poco más de 2 voltios. Se dice entonces que la pila tiene una resistencia interna. Si recordáis, en las resistencias se pierde voltaje. En este caso, casi todo el voltaje se pierde en la resistencia interna de la pila. Esto ocurre porque la reacción química es lenta y la pila no es capaz de proporcionar los electrones con suficiente rapidez. No es capaz de suministrar la intensidad de corriente necesaria para encender una bombilla. Lo mismo le ocurre a una pila de petaca. Las pilas de petaca tienen resistencias internas pequeñas, del orden de un ohmio. Cuando yo la conecto a una resistencia menor que esta, le sucede lo mismo que a la pila de volta, su voltaje cae. Fijaos, conectada al polímetro me marca un voltaje de 4 voltios y medio. Pero si la conecto a una resistencia muy pequeña, casi cero, como la que tiene este cable, la pila no es capaz de proporcionar suficientes electrones. Observad la aguja del polímetro, ved cómo lo que sucede es que su voltaje cae. Esto que estoy haciendo es lo que se llama un cortocircuito, que consiste en unir los polos positivo y negativo de la pila con una resistencia muy pequeña. La pila entonces proporciona toda la intensidad de corriente de la que es capaz. Tanto es así que en poco tiempo, tanto la pila como el cable se calientan hasta el punto de quemar. Para conseguir intensidades más grandes, Volta conectó varias pilas en paralelo. Recordad que en paralelo las intensidades se suman. Para hacerlo, se conectan todos los polos positivos entre sí y todos los polos negativos entre sí. Para conectar varias pilas en paralelo es importante que todas tengan el mismo voltaje. Al conectar varias pilas en paralelo, lo que hizo fue una batería de pilas, y de ahí viene el nombre de batería con el que hoy conocemos a las pilas recargables. Fijaos, cuando alguien quería dibujar una pila de Volta, lo que hacía era dibujar de esta manera rayas más largas y más cortas para representar los discos de uno y otro metal. Con el tiempo este dibujo se simplificó y quedó en lo que hoy utilizamos como símbolo de la pila, en el cual la raya larga es el polo positivo y la raya corta el polo negativo. Vamos a hablar de los receptores y los dispositivos de control en los circuitos eléctricos. Los receptores son los dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Todos los receptores tienen dos conexiones, una para que entren y otra para que salgan los electrones. Normalmente da igual cuál sea la entrada y cuál la salida, aunque hay algunos receptores en los que una de las conexiones es la entrada y la otra la salida. En este caso se dice que el receptor tiene polaridad. La entrada debe conectarse al polo negativo de la pila y la salida al positivo, pues de otra manera el receptor no funciona. Los receptores que transforman la energía eléctrica en luz se llaman luminarias. Un tipo de luminaria son las bombillas que ya hemos visto. Una de las conexiones de la bombilla está en su extremo inferior y la otra en el lateral del casquillo. Como aquí es muy difícil conectar cables, las bombillas se ponen en portalámparas. Este círculo con un aspa dentro es el símbolo de la bombilla. Los receptores que transforman la energía eléctrica en movimiento se llaman motores. Esto es un motor. Voy a conectarlo a la pila y para que se observe bien que produce movimiento, voy a ponerle este disco. Observad cómo efectivamente, al conectarlo a la pila, el motor gira y con él el disco. Su símbolo es un círculo que encierra una letra M. Todos aquellos aparatos eléctricos que producen movimiento tienen un motor. Una lavadora, un horno microondas, un ventilador, un secador de pelo, etcétera, etcétera. Los receptores que transforman la energía eléctrica en calor se llaman resistencias. No hay que confundirlas con la resistencia eléctrica. Todos los receptores tienen una resistencia eléctrica, tanto las bombillas como los motores como las propias resistencias,
pero a los receptores que producen calor se les ha llamado resistencias. Todos los aparatos eléctricos que producen calor tienen una resistencia. Observad, por ejemplo, esta cocina. Lo que tiene dentro, la resistencia se pone al rojo al calentarse. Y esto es la resistencia de una freidora. En este caso va blindada, encerrada en una vaina, de manera que pueda ponerse en contacto con el agua o el aceite sin que la propia resistencia que está dentro se moje. Quiero preguntaros una cosa. Imaginaos que tengo dos resistencias de cocina. Una tiene una resistencia eléctrica de 80 ohmios y la otra de 50 ohmios. ¿Cuál pensáis que calentará más? Evidentemente, calienta más aquella por la que pase una mayor intensidad. Como por la ley de Ohm, a menor resistencia, mayor es la intensidad, va a calentar más la de 50 ohmios. La resistencia puede representarse tanto mediante un rectángulo o también mediante una línea quebrada. Un receptor que transforma la energía eléctrica en sonido es el zumbador. El zumbador tiene polaridad, por eso lleva un cable de cada color. El negro es la entrada y debe conectarse al polo negativo. El rojo se conecta al polo positivo. Si lo hacemos al revés, no funciona. Su símbolo es este. Las bobinas son unos receptores que consisten en un cable enrollado. Veréis más adelante que la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionados. Una corriente eléctrica produce un campo magnético, y esto es lo que hacen las bobinas. Cuando pasa una corriente eléctrica a través de ellas, se convierten en un imán, un electroimán para ser más preciso. Cuando se corta la corriente, pierden su magnetismo. Este es el símbolo de la bobina. Vamos a ver ahora los dispositivos de control. El primero que vamos a ver es el interruptor. El interruptor tiene dos conexiones y dos posiciones. Así está abierto y así está cerrado. Así la bombilla está apagada y así la bombilla está encendida. Por lo tanto, los interruptores permiten abrir o cerrar un circuito, dejando o no que circule por él la corriente eléctrica. Fijaos que a los interruptores les pasa al revés que a las puertas. Cuando están abiertos no dejan pasar la corriente y cuando están cerrados sí. Así dibujaría yo un interruptor abierto y así cerrado. Y este circuito lo completaría con el símbolo de la bombilla y con el símbolo de la pila. El conmutador tiene también dos posiciones, pero tiene tres conexiones, de manera que permite desviar la corriente a un ramal del circuito o a otro. En esta posición la desvía hacia aquí y en esta otra hacia aquí. Suelen emplearse para encender o apagar desde dos puntos distintos. Fijaos en este circuito. Cuando la bombilla está encendida, cualquiera que sea el conmutador que apriete, la bombilla se apaga. Y cuando está apagada, cualquiera de los dos que apriete, la bombilla se enciende. Este circuito lo dibujaría así. Un conmutador, el otro conmutador, la bombilla y la pila. Un conmutador puede utilizarse como interruptor simplemente dejando sin conectar uno de sus bornes. El interruptor de cruzamiento tiene también dos posiciones, pero cuatro conexiones. Puede recibir la corriente eléctrica desde dos ramales y puede desviarla hacia otros dos. Sus dos posiciones son esta y esta otra. Esto que estoy haciendo yo ahora se hace simplemente apretando un botón. Bueno, y ya veis por qué se llama de cruzamiento.
Se emplean cuando queremos encender o apagar algo desde más de 2 puntos distintos. Fijaos en este circuito. Igual que antes, cuando la bombilla está encendida, cualquiera de los 3 elementos que apriete la apaga, ya sea un conmutador, el otro o el interruptor de cruzamiento. Y cuando está apagada, cualquiera que apriete la enciende, un conmutador, el interruptor de cruzamiento o el otro conmutador. Este circuito lo dibujaría así: el primer conmutador, el interruptor de cruzamiento, el otro conmutador, la bombilla y por último la pila. El aspecto exterior de un interruptor, un conmutador o un interruptor de cruzamiento es el mismo. Para saber de qué tipo de dispositivo se trata, habría que comprobar cuántas conexiones tiene. Por último, los pulsadores tienen, igual que los interruptores, 2 conexiones y 2 posiciones. Sin embargo, en una de las posiciones solo están mientras se mantienen pulsados. Si se sueltan, vuelven a la posición original. Los pulsadores normalmente abiertos solo dejan pasar la corriente mientras se pulsan, como este: aprieto y la bombilla se enciende, suelto y se apaga. Un pulsador normalmente abierto se dibuja así. Y si estuviera pulsado, lo dibujaría de esta manera. Y puedo completar el circuito con la bombilla y la pila. Los pulsadores normalmente cerrados dejan pasar la corriente siempre que no estén pulsados, como aquí. Si pulso, la bombilla se apaga. Si suelto, vuelve a encenderse. Así se dibuja un pulsador normalmente cerrado. Y si estuviera pulsado, lo dibujaría así. Bueno, pues igual que antes, completo el circuito con su bombilla y su pila. Bien, imaginad que tengo un motor y una rueda. Si yo quiero hacer girar la rueda con el motor, no tengo más que acoplarla. Y cuando gire el motor, la rueda girará con él. Ahora imaginad que yo quiero que la rueda gire a una velocidad distinta de la que gira el motor, más deprisa o más despacio. Por ejemplo, quiero que gire al doble de velocidad. ¿Se os ocurre cómo podríamos hacerlo? Bien, fijaos en estas dos ruedas. Una tiene el doble de diámetro que la otra. Esto quiere decir que si hago dar una vuelta a cada una, la rueda grande, la azul, va a avanzar el doble de distancia que la rueda pequeña, la roja. Para que las dos ruedas avancen la misma distancia, la rueda pequeña debe dar 2 vueltas, pues tiene la mitad de tamaño. Debe girar al doble de velocidad que la rueda grande para llegar al mismo tiempo. Voy a poner ahora las dos ruedas en contacto. Al hacer girar la rueda grande va a arrastrar a la pequeña. Ambas van a avanzar entre comillas la misma distancia, por lo que al dar una vuelta a la rueda grande, la rueda pequeña, que tiene la mitad de tamaño, dará 2 vueltas. Cuanto menor sea la rueda pequeña, más vueltas dará o mayor velocidad de giro tendrá. Si la rueda fuera, como en este caso, 3 veces más pequeña que la grande, dará
3 vueltas por cada vuelta de la grande. Ya lleva 1, 2 y 3 vueltas en una vuelta de la grande. Se llama relación de transmisión y a la división de la velocidad de salida, la de la segunda rueda, entre la velocidad de entrada, la de la primera rueda, n2 entre n1. Si llamo d1 y d2 a los diámetros de la rueda, se cumple también que la relación de transmisión es igual a d1 entre d2. Bien, pues vamos a ver cómo se puede utilizar esta expresión en la práctica. La rueda que lleva el motor se llama rueda motriz y la otra rueda conducida. Cuando pongo el motor en la rueda grande, la rueda conducida gira a mayor velocidad que el motor. En este caso, como la relación de transmisión es 2, gira al doble de velocidad, que es precisamente lo que preguntaba al principio del vídeo. Las velocidades se miden en revoluciones por minuto, que es lo que pone aquí RPM. Siempre que la rueda conducida gire a mayor velocidad que el motor, se dice que el mecanismo es multiplicador. En un mecanismo multiplicador, la relación de transmisión es siempre mayor que 1. Y al revés, si yo pongo el motor en la rueda pequeña, la rueda conducida, que es más grande, va a girar a menor velocidad. En este caso, la relación de transmisión es menor que 1 y se dice que el mecanismo es un mecanismo reductor. En este caso, la relación de transmisión es 0,5, por lo que la rueda conducida gira a la mitad de velocidad que el motor. Bien, el problema se me puede plantear de varias maneras. Imaginaos en este caso que me piden que calcule el diámetro de la rueda conducida, la rueda roja. Me dan el diámetro de la primera rueda, la rueda motriz, que son 40. Imaginaos también que me dan las velocidades, que la rueda motriz va a 30 revoluciones por minuto y la conducida a 60 revoluciones por minuto. Sabiendo estas velocidades, sé la relación de transmisión, que en este caso es 2. Es un mecanismo multiplicador. Sabiendo la relación de transmisión y conociendo el diámetro de la rueda motriz, puedo calcular el diámetro de la rueda conducida. Es fácil, incluso sin la fórmula, intuitivamente ver que como la rueda conducida va al doble de velocidad, debe tener la mitad de tamaño. Su tamaño deberían ser 20 centímetros. Bien, imaginad que ahora me pidieran calcular la velocidad de la rueda conducida y me dieran el resto de datos. Como conozco los diámetros de la rueda motriz y la rueda conducida, sé la relación de transmisión, que es 2. Vamos a suponer que me dicen que la velocidad de la rueda motriz, la velocidad del motor son 10 revoluciones por minuto y me piden calcular la velocidad de la rueda conducida. Igual que antes, puedo aplicar directamente la fórmula o intuitivamente ver que como la rueda conducida es la mitad que la rueda motriz, su velocidad debe ser el doble, debería ser 20. Lo mismo que para las ruedas de fricción me sirve para los engranajes, únicamente que aquí la D1 y D2, en lugar de ser los diámetros, son el número de dientes de cada rueda. En este caso la rueda azul tiene 36 dientes y la rueda pequeña tiene 18 dientes. La relación de transmisión es 2, puesto que una tiene el doble de dientes que la otra. Bien, supongamos que ahora quiero una relación de transmisión más grande. Por ejemplo, quiero aumentar en 4 veces la velocidad del motor. Necesito un engranaje que sea 4 veces más grande que el otro, como en este caso, que el engranaje grande tiene 72 dientes y el pequeño 18. Cuando yo pongo en marcha el motor, veo cómo efectivamente la velocidad de la rueda conducida es 4 veces más grande que la velocidad de la rueda motriz. En el caso de relaciones de transmisión muy grandes o muy pequeñas si se trata de un mecanismo reductor, necesito ruedas muy grandes, que puede ser que no quepan en el espacio que yo tenga disponible. Esto puede resolverse haciendo la multiplicación o en su caso la reducción en varios pasos, mediante lo que se llama un tren de engranajes. Bien, vamos a ver ahora cómo es un tren de engranajes. Empecemos con estas dos ruedas. Este mecanismo ya lo hemos visto. La rueda motriz, la 1, la azul, tiene 36 dientes. Y la rueda conducida, la roja, la 2, la mitad, tiene 18 dientes. Por lo tanto, la rueda roja va a girar al doble de velocidad que el azul. Voy a poner el motor en marcha. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 5 revoluciones por minuto. Y observad cómo la rueda roja gira al doble, a 10 revoluciones por minuto.
Voy a poner ahora otro engranaje de 36 dientes, igual que el 1. Pero este voy a colocarlo en el mismo eje que la rueda 2, por lo que va a girar a la misma velocidad. Es como si ambas ruedas, la 2 y la 3, estuvieran pegadas. Por eso la rueda 3, la verde, gira a la misma velocidad, 10 revoluciones por minuto, que la rueda 2. Y ahora voy a coger otro engranaje de 18 dientes, igual que la rueda 2, y voy a ponerlo de manera que sea la rueda verde la que lo mueva. Ahí lo tenemos, como la rueda 3 mueve a la rueda 4, la rueda 3 va a ser la rueda motriz y la rueda 4 la conducida de este grupo de engranajes. Tengo, por tanto, otra relación de transmisión que, como en el caso anterior, también es 2, puesto que la rueda 3 tiene el doble de dientes que la rueda 4. Por lo tanto, la rueda 4 va a girar al doble de velocidad que la rueda 3. Si la rueda 3 giraba a 10, la rueda 4 gira a 20 revoluciones por minuto. Y fijaos, la rueda 4 se mueve a 4 veces más velocidad que la rueda 1. A 5 revoluciones por minuto se mueve la rueda 1 y la 4 se mueve a 20 revoluciones por minuto. La relación de transmisión total entre la rueda 1 y la rueda 4 es el producto de estas dos relaciones de transmisión, 2 por 2, 4. De esta manera he conseguido una relación de transmisión de 4 sin emplear ruedas tan grandes como en el caso anterior. Como resumen, todo lo que hace falta saber para cualquier cálculo que tenga que ver con mecanismos es esta expresión de la relación de transmisión, que como hemos visto es también bastante intuitiva. Vamos a explicar en este vídeo lo que es la potencia eléctrica y cómo se calcula. La potencia eléctrica se define como el producto del voltaje por la intensidad de corriente. El voltaje o diferencia de potencial es, por definición, la energía que hay que dar a la unidad de carga para moverla entre dos puntos con diferente potencial eléctrico. Es decir, es la energía dividida por el número de electrones o carga eléctrica. Como la intensidad de corriente es el número de electrones o carga eléctrica dividida por el tiempo, al multiplicarlos queda energía partido por carga multiplicado por carga partido de tiempo es igual a la energía partido por el tiempo, que es precisamente como se define la potencia. Vamos a suponer que tenemos un circuito con una pila y una bombilla, y queremos calcular la potencia que consume la bombilla. Suponemos también que sabemos que la pila proporciona un voltaje de 4 voltios y medio, es decir, la diferencia de potencial entre sus dos polos es de 4,5 voltios. Y además que por el circuito circula una intensidad de 0,3 amperios. Lo primero que hago para calcular la potencia es escribir tanto los datos como la fórmula. V es igual a 4,5 voltios, I es igual a 0,3 amperios y la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Como conozco tanto el voltaje como la intensidad, solo hay que multiplicarlos. La potencia es igual a 4,5 voltios por 0,3 amperios, que es igual a 1,35 vatios. La potencia se mide en vatios y su símbolo es la W, pues su nombre viene del inventor de la máquina de vapor, James Watt. En el caso de que los datos que nos dieran fueran el voltaje y la resistencia de la bombilla, como en este ejemplo, empiezo escribiendo también los datos y la fórmula. Voltaje es igual a 4,5 voltios, resistencia es igual a 15 ohmios y la potencia es igual al voltaje por la intensidad. En este caso, para calcular la potencia necesito conocer la intensidad de corriente, que no me la dan. Sin embargo, puedo calcularla mediante la ley de Ohm. Sé que la intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. Por lo tanto, la intensidad es igual a 4,5 voltios entre 15 ohmios, que es igual a 0,3 amperios. Y este valor lo llevo a la fórmula de la potencia y ya sí la puedo calcular. Potencia es igual
a 4,5 voltios por 0,3 amperios, que es igual a 1,35 vatios. Y si me dieran la intensidad y la resistencia, como aquí, lo primero es también escribir los datos y la fórmula. Intensidad es igual a 0,3 amperios, resistencia es igual a 15 ohmios y la potencia es igual al voltaje por la intensidad. En este caso, para calcular la potencia necesitaría conocer el voltaje, pero puedo obtenerlo mediante la ley de Ohm. Sé que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Por lo tanto, el voltaje es igual a 0,3 amperios por 15 ohmios, que es igual a 4,5 voltios. Y este valor ya lo llevo a la fórmula de la potencia y me queda que la potencia es igual a 4,5 voltios por 0,3 amperios, que es igual a 1,35 vatios.